Bienvenidos al primer episodio de El Ajo Crítico. Aquí decimos las cosas como son, aunque apesten. En este episodio vamos a hablar de la novela Sumisión de Michel Houellebecq. Esta novela vamos a describir las cosas con la menor cantidad de spoilers, únicamente lo estrictamente necesario para poder plantear un contexto que después vamos a analizar a través de la psicología evolutiva. Entonces son dos partes. En la primera, sumisión y el contexto, y en la segunda, un análisis de esto mismo desde la psicología evolutiva. Espero que lo disfruten. Sumisión es una novela escrita por Michel Houellebecq, un escritor francés nacido en 1954. Um, Fue publicada en 2015, pero la acción está situada en 2022. Algunos dirían que se trata de una obra de política ficción, un poco como 1984, que anticipa el futuro desde un punto de vista político. Y bueno, aquí está la portada que dice mucho, ¿no? Aparece ahí la Torre Eiffel y en el cielo la estrella y la luna, que es el símbolo del Islam. Y bueno, pues por ahí es por donde va el tema principal. Pero bueno, lo va introduciendo poco a poco. Primero tenemos al protagonista, que es un académico, François. Um, es un doctor en letras francesas, trabaja en la Universidad de la Sorbona. Y bueno, pues si bien no es como una estrella académica ni nada por el estilo, pues sí tiene su prestigio. Escribió una tesis que tiene cierta influencia, y un libro sobre la terminología que utiliza Huysmans, que es el autor en el que él se especializa. Eh, y bueno, pues es un tipo bastante erudito. Él pues habla sobre la literatura, habla de Solá, de Rimbaud, otros autores franceses, eh, y otros muchos que pues muy poca gente conoce. Eh, y bueno, pues realmente él no tiene como una gran vocación como profesor, realmente pues lo hace porque es parte del trabajo. A él lo que le interesa son los libros, ¿no? Y comenta que le gustan los libros porque ahí es donde él encuentra como una intimidad. Cuando él está leyendo a un autor, él pues entra, o sea, él siente que ahí sí realmente está entrando en contacto con otra alma, ¿no? Con otro espíritu, lo que no encuentra en sus relaciones personales. Eh, Además también comenta que pues bueno, su profesión pues no tiene mucha salida laboral, ¿no? Entonces él la ve como una profesión que pues realmente su único propósito es reproducirse a sí misma, ¿no? Entonces si eres un buen académico, pues entonces te vas a dedicar a dar clases y pues no te va a servir de mucho más, ¿no? Eh, También, eh, en cuanto a sus relaciones personales, eh, sentimentales, pues se vieron muy limitadas a sus relaciones, pues cuando era estudiante. Cuando era estudiante, pues andaba con sus compañeras y, pues tenía relaciones, eh, pues pasajeras que no duraban mucho. Posteriormente, ya cuando se vuelve profesor, pues de repente anda con alguna alumna o con alguna maestra unos meses, y ya, pero no tiene como unos 40 años y para este momento pues nunca se ha casado y pues no tiene ninguna intención de formar una familia. De hecho, él comenta que pues habla de cómo son las relaciones, ¿no? Que parecen en nuestra cultura, la cultura occidental, las relaciones de pareja pues van siendo como una práctica, ¿no? Se supone que vas conociendo a una persona y andas con ella un tiempo para irla conociendo, y es como si fuera una preparación para pues finalmente encontrar a una persona adecuada para formar una familia. Pero eso le parece un esquema inane, es la palabra que utiliza, no le atrae en lo más mínimo, ¿no? Entonces lo vemos pues en esta especie de existencia vacía, ¿no? En la que
pues sus intereses, sus relaciones personales están muy limitadas, entonces, y es como un símbolo el autor, perdón, el protagonista es como un símbolo de cómo vive mucha gente en la cultura occidental, ¿no? Se dedican a su trabajo, sus relaciones pues son insatisfactorias, eh, pues van ahí dejándose llevar por la vida o vamos dejándonos llevar por la vida sin que haya una como un propósito, como un sentido claro, ¿no? Em, o por lo menos algo que vaya que vaya impulsándonos a vivir, ¿no? Así vive mucha gente. Em, y esto se refleja en el autor en el que él está especializado. Es un autor católico em, que gran parte de su obra habla de su búsqueda espiritual. Em, y bueno, pues para esto tengo un pequeño fragmento que leí. Es un epígrafe que pone Welbeck al principio de la novela. Y es de Huysmans, pero refleja pues el sentir de François, su protagonista. Un gurigay le devolvió a San Sulpice. La escolanía se marchaba. Iban a cerrar la iglesia. Debería haber intentado rezar, se dijo. Hubiera sido mejor que soñar despierto sentado en una silla. Pero, ¿rezar? No me apetece. El catolicismo me fascina. Su atmósfera de incienso y de cera me embriaga. Me rodeo a su alrededor, conmovido por sus plegarias, hasta que se me saltan las lágrimas, exprimido hasta el tuétano por sus cantos y salmodias. Estoy asqueado de mi existencia, harto de mí mismo. Pero, de ahí a llevar otra vida, hay mucho trecho. Y además, aunque en las capillas me sienta turbado, en cuanto salgo de ellas vuelvo a quedarme indolente y seco. En el fondo, se dijo, levantándose y siguiendo a las pocas personas que conducidas por el bedel se dirigían hacia la puerta, en el fondo, tengo el corazón endurecido y ahumado por las parrandas. No valgo nada. J. K. Huysmans. En camino. Después de hacer esta introducción de su protagonista, Welbeck empieza a introducir el tema de la política en la trama, a través de un par de anécdotas que ocurren por ahí. Una de ellas está platicando con un colega, con otro profesor. Están hablando de los nombramientos de nuevos profesores en la universidad. Y este compañero le dice que acaban de nombrar a un profesor eh, que es muy conocido por su obra sobre autores antisionistas. Y también se habla de que hay, de que los rectores, bueno, los rectores de las diferentes áreas de la Sorbona, de los diferentes campus de la Sorbona, se están sumando a un boicot eh, para los intercambios con profesores israelitas, ¿no? Entonces se empieza a ver ahí esta tendencia que hay en la política dentro de la universidad, em, que es pues que es hostil a los judíos. Em, e incluso se habla también de que hay un plan de hacer un campus de la Sorbona en Dubái, e incluso de la Universidad de Oxford también quieren hacer como un campus en Dubái, ¿no? Entonces se empieza a ver ahí algo que se va a ver después, que pues hay dinero metido ahí de las petromonarquías en las universidades occidentales. Eh, pues y esto ya pues va anticipando un poco de lo que se va a ver después. Eh, y luego la otra anécdota es que va llegando el autor a dar una clase. Entonces, cuando va llegando en la puerta del salón están parados pues tres cuates que ni siquiera son estudiantes ahí, pero que están cuidando a sus hermanas, ¿no? Son tres musulmanes que están ahí parados en la puerta y están así como muy, em,
pues como un poco hostiles a la presencia ahí y pues ya entra al salón, pues ya dice, hola, soy el profesor, voy a dar mi clase. Ah, sí, sí, pásale, pásale, ¿no? Así como dándole permiso para que pase y ya llega y pues le empieza a dar su clase a unas alumnas que están ahí con sus burkas y pues que ni hablan ni participan en toda la clase, pues nada más están ahí escuchando. Y bueno, pues esto ya empieza a mostrar lo que se va a ir viendo después. Más adelante tenemos a François platicando con otra colega suya, bueno, en este caso la rectora de la Sorbona, que se llama María Françoise de Luz. Y ella le dice que es muy posible que la vayan a reemplazar en el futuro próximo por un Robert Radiger, que es un cuate muy célebre por su postura pro-palestina, perdón, por su postura pro-palestina y porque fue uno de los principales artífices de del boicot hacia los profesores israelitas. Y bueno, dentro de esa conversación un poco más adelante se ve que realmente lo que está haciendo la universidad es anticiparse al clima político más general en toda Francia. ¿Y cuál es este clima político? Bueno, pues resulta que hay un sondeo de las intenciones de voto. Todo lo que está ocurriendo ahorita es unos meses antes de las elecciones, un mes, unas semanas antes. Y bueno, lo que se ve en el sondeo es que el, um, el Partido Socialista tiene un 23% de intención de voto. La derecha tradicional trae el 14%. El Frente Nacional, que es el partido nacionalista, eh, con la candidata Marine Le Pen, trae el 32% de la intención de voto y el partido de la Hermandad Musulmana trae el 21%. Entonces, ahí es como se empieza a ver el clima político. Este canal está patrocinado por la editorial Engrane Planetario y en esta ocasión queremos invitarlos a que adquieran su ejemplar de Ciencia Ficción e Imaginación Moral del académico, crítico literario y escritor de ciencia ficción Russell Blackford. El autor incluye, además de capítulos sobre el surgimiento y la historia de la ciencia ficción, un capítulo donde viene la intersección entre la moralidad, la ética y el género de ciencia ficción. Y después se arranca con el resto de los capítulos a analizar a través de más de 350 obras entre películas, novelas, relatos, obras de teatro, incluso cómics, cuáles son las implicaciones de los conflictos morales que aparecen ahí desde una perspectiva más profunda. Entonces, es un libro que tiene para todos, quienes no conocen mucho del género, les sirve como un panorama bastante amplio. Trae un apéndice al final bastante copioso con todas estas obras que se mencionan, que me parece muy útil para investigadores del género también y para gente interesada desde el aspecto académico. Es útil también para lectores habituales de ciencia ficción para ayudarles a profundizar más en sus lecturas y para escritores de ciencia ficción también para que les dé una visión adicional sobre cómo plantear aspectos morales o cómo se han planteado los diferentes aspectos morales a través de las obras más importantes de ciencia ficción. Ciencia ficción e imaginación moral se puede obtener a través de Amazon en formato digital o en formato impreso. También se puede adquirir a través de nosotros, de nuestra página web, engraneplanetario.com, o a través incluso de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y en Facebook. Y se puede pedir también ahí a un precio preferencial. La novela sigue avanzando, va relatando un poco, bueno, nos habla de que François escribe para alguna revista, habla sobre algunas citas amorosas, bueno, no muy amorosas, bastante secos, bastante insatisfactorias. Y después lo tenemos en una escena
en uno de los jardines de la Sorbona, donde se está celebrando ahí alguna reunión. Y ahí es cuando empieza ya Welbeck pues a desempacar todo el asunto. Estaba platicando con un colega, un profesor joven. Este cuate se llama Godefroy Lempereur. Y bueno, está platicando sobre autores. Le dice Lempereur que bueno, pues no le gusta Camus ni Sartre, como que detesta un poco a los existencialistas. Hablan un poco de los artículos que escribe François en las revistas literarias. Y a François le parece, le dice, bueno, y él tiene como un aire de intelectual de derechas bastante eh, atractivo, ¿no? Entonces, en eso están ahí platicando cuando de repente se empiezan a escuchar balazos. Y bueno, pues se quedan así, como que bueno, no hay así como una cuestión dramática, no simplemente es así como que bueno, pues es parte de la situación actual que estamos teniendo en el país. Y, bueno, después se ve que es un enfrentamiento entre grupos, entre la policía y grupos de inmigrantes. Eh, y bueno, pues ellos pues se van caminando y llegan al departamento del Emperor y ahí siguen platicando, ¿no? Y entonces resulta que este cuate, el Emperor, eh, hay el rumor ahí en la universidad de que pertenece pues como un grupo que se llama el grupo identitario, ¿no? O el bloque identitario que le llaman. Em, que bueno, pues es como una organización medio heterogénea, ¿no? Que tiene pues gente de izquierdas, tiene católicos, tiene todo tipo de gente. El emperador ya no pertenece a esta agrupación, pero está enterado de lo que hacen y más o menos sabe. Em, y lo que sabe es que ahora se han como que ha decantado esa organización en una especie pues de bloque que reúne a gente muy hostil a los inmigrantes no europeos. Entonces ellos tienen como una identidad muy europea, muy marcada. Eh, y bueno, y hay un documento muy interesante del que le empieza a hablar el Emperor, que describe justamente el tema en el que me quiero enfocar para la parte de la que quiero analizar desde la psicología evolutiva. Y lo voy a leer porque es interesante como lo plantea. Dice, para resumir su tesis, esta digamos es la tesis del bloque identitario, para resumir su tesis, la trascendencia es una ventaja selectiva. Trascendencia aquí se refiere a creencia en algo superior, ¿no? En la trascendencia espiritual. Y selectiva se refiere a selectivo en el sentido darwiniano. Dice, para resumir su tesis, la trascendencia es una ventaja selectiva. Las parejas que se reconocen en una de las tres religiones del libro, las que mantienen los valores patriarcales, tienen más hijos que las parejas ateas o agnósticas. Las mujeres tienen menos educación y el hedonismo y el individualismo tienen menor peso. Además, la trascendencia es en buena medida un carácter genéticamente transmisible y las conversiones o el rechazo de los valores familiares solo tienen una importancia marginal. En la inmensa mayoría de los casos, las personas permanecen fieles al sistema metafísico en el que han sido educadas. El humanismo ateo, sobre el que reposa el vivir juntos, laico, está por lo tanto condenado a corto plazo, pues el porcentaje de la población monoteísta está destinada a aumentar rápidamente y tal es el caso en particular de la población musulmana, sin tener siquiera en cuenta la inmigración, lo que acentuará aún más el fenómeno. Pues básicamente lo que está diciendo aquí es que las personas religiosas, desde un punto de vista evolutivo, tienen una ventaja. Eh, Son más aptas para la supervivencia, tienen más hijos, se reproducen más. Eh,
Y bueno, esto tiene sus fundamentos en la psicología evolutiva. Eh, Más adelante lo voy a plantear a través de un autor que conozco se llama Roger Dutton. Es un autor inglés que habla justamente de esto. Eh, y bueno, pues retomando el tema del conflicto que ocurre cerca de la Sorbona, eso apunta ya directamente a una guerra civil. De hecho, algunos de los reporteros de los que habla el libro hablan sobre la posibilidad de que haya una guerra civil y les llaman las Casandras, ¿no? Eh, Porque, bueno, pues ya conocemos el mito de Casandra, en el que esta mujer de la mitología griega tenía el don de la profecía, pero fue castigada por Apolo, me parece, eh, para que, bueno, pues tuviera ese don, pero nadie le hiciera caso. Entonces, pues hay una autora que se llama Barbara Walters que tiene un libro sobre guerras civiles. Ella estudió durante varios años, estudió las guerras civiles a lo largo del siglo XX y lo que descubre es que las guerras civiles en el siglo XX ya no se debieron tanto a cuestiones económicas o a emancipaciones de potencias coloniales. Se debieron más a conflictos interraciales, interétnicos, ¿no? Conflictos religiosos. Esa es la motivación de las guerras civiles actualmente. Y, y bueno, hay dos factores que pone Barbara Walters que son como que hacen proclive a que en un país haya una guerra civil. Uno de ellos es la democracia. Hay un índice democrático que en el cero es ni tan democrático ni tan autoritario. 10 es totalmente democrático y -10 es totalmente autoritario, ¿no? Entonces, lo que plantea Barbara Walters a través de una investigación con otros investigadores sobre el mismo tema es que el peligro de una guerra civil viene cuando eh, cuando el nivel de democracia aumenta o disminuye. Digamos, si tienes un nivel 8 de democracia y de repente bajas a 5 por alguna razón u otra, ahí es cuando empiezas a acercarte cuando empieza a haber conflictos y así, bueno, si bajas más, pues si llegas ya como al cero, donde ya pues es caos, ¿no? Es estos países donde de repente gana uno y luego otro y luego hay un conflicto y lo tiran y lo bajan. Ahí es donde ya tienes la posibilidad de una guerra civil. O sea, si tu país es muy democrático, hay poca posibilidad y también si es muy autoritario. Entonces también un país autoritario que empieza a acercarse hacia la democracia tiene un riesgo de entrar en una guerra civil. Y repito, pues las guerras civiles, según estas investigaciones, la motivación principal son los conflictos interétnicos. Lo plantea de la siguiente manera a través de varios ejemplos en los Balcanes, en la India, en el que hay una población local, ¿no? Que son los hijos de la patria, ¿no? Que están ahí, pues tienen, pues ellos son pues, los dueños del país, ellos son los que han estado durante cientos de años ahí o el tiempo que sea. Eh, Tienen un modo de vida, una cultura, una manera de ser nacional o regional, y de repente empieza a llegar gente de fuera con otra cultura, otros valores, otra forma de vida, y ahí es cuando empiezan los conflictos que derivan en guerras civiles. Y bueno, el documento este del que habla Lemperur, lo que leí hace un momento, se llama Preparar la Guerra Civil. Y eso básicamente es los identitarios, ellos, bueno, pues dan por hecho que va a haber una guerra civil, ¿no? Ellos dicen, antes de 2050 va a haber una guerra civil. Eh, y ellos quisieran que fuera lo antes posible la guerra civil.
porque consideran el factor del ejército. Para ellos el ejército sería un factor decisivo, ya que si hay un enfrentamiento entre grupos civiles, quien tenga el control del ejército o digamos la facción política que tenga el control del ejército en ese momento, pues va a ser la fuerza decisiva, porque Francia tiene un ejército bastante grande, bastante considerable. Eh, y bueno, pues en un país en el que el partido musulmán tiene una intención de voto de 21%, pues es posible que cuando estalle una guerra civil, ese partido político tenga una influencia bastante amplia y entonces agarren al ejército y en vez de utilizarlo pues para proteger a la población europea, pues lo utilicen para aplacar a la población europea y permitir bueno, pues la supremacía de los musulmanes. Entonces su tirada es jalar a su causa a los jóvenes, ¿no? Para que la gente que se esté inscribiendo, que se esté alistando en el ejército en esos años, pues pues tenga los ideales del bloque identitario, ¿no? Religiosidad, identidad nacional, etcétera, bueno, pues para poder, pues para que el ejército sea favorable a ellos, ¿no? Y porque bueno, incluso si el gobierno llegara a estar eh, del lado de los identitarios, o sea, los militares también se le pueden volver, se le pueden revelar al ejército y eso pasa en una novela de 1973 que se llama El desembarco. En francés no sé cuál sea el título, es originalmente publicada en francés. El autor es Jean Raspail, no sé cómo se pronuncia. Este, Camp of the Saints es como se tradujo en inglés. En español, El desembarco es como se tradujo. Por eso comentaba al principio que este no es un tema nuevo, es una novela de 1973. Y lo que plantea aquí es no tanto una cosa como la que se ve en el libro, sino aquí lo que plantea esa novela es que de repente en la India, en el Ganges, eh, este, 1 millón de personas súper pobres, miserables, se suben a barcos y se lanzan a Europa, ¿no? Y entonces ahí va la armada de la última oportunidad le llaman, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, pero esto es nada más como una flota, porque en diversos países del tercer mundo se empiezan a armar flotas así para llegar a Europa, ¿no? A invadir, no con armas, sino simplemente llegar e instalarse, ¿no? Este, y bueno, pues la novela es una novela bastante larga y un poco complicada de leer, la verdad. Porque tiene muchas descripciones, muchos detalles. Pero lo que sí se ve muy claro es, lo que describe mucho es toda la actitud de Occidente hacia esas flotas, ¿no? Lo que domina es una ideología progresista de sí, sí, que vengan y aquí los recibimos porque todos tienen derecho a llegar a este país y nosotros que hemos sido potencias coloniales, que explotamos al tercer mundo, todo este discurso de pues de los partidos progresistas, el antirracismo, por supuesto, ¿no? Pues que la verdad, antirracismo es racismo hacia los blancos, ¿no? Y todo esto se plantea y entonces, bueno, pues va avanzando ahí entonces, los medios y todo el mundo, pues sí, están así y ahí se organizan misiones como de apoyo humanitario, ¿no? Para llevarles comida allá, así un poco como la flota esta la flotilla que fue a Palestina hace poco, entonces organizan
pues cosas similares, bastante performativos y todo, entonces llegan allá a darles la ayuda y pues nada, pues la ayuda, pues o sea, las medicinas y todo lo avientan al, al mar, ¿no? La gente que viene en estos barcos. Em, se habla muy poco de ellos durante la novela, casi no se nada más se habla de las condiciones este pues terribles, ¿no? Las que vienen viajando y todo eso y la hostilidad que tienen hacia las personas de Europa, ¿no? De Occidente en general. Y entonces, bueno, pues van avanzando y los siguen que dejen avanzando. Y pues el presidente de Francia, pues dice, o sea, como que dice, "Mm, o sea, es que no los podemos dejar bien. O sea, son millones de personas que de repente van allá. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿No? ¿Dónde la vamos a tener? Y todos, no, sí, sí, tráela". Él comprende que eso es un sueño de opio, ¿no? Que, pues, ¿cómo le van a hacer? Pero pues se ve obligado a que al final se decide pues, a echarles al ejército, porque es que la otra alternativa pues era matarlos, ¿no? Lo cual también es terrible el dilema moral que plantea la novela, ¿no? Porque, por un lado, pues, ¿cómo vas a matar a tanta gente así, ¿no? ¿Quién se va a atrever a hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué vas a hacer con toda esa gente? Van a llegar y van a destruir el modo de vida, porque esta flota era de 1 millón de personas, ¿no? Pero por otras partes del mundo vienen otras flotas, ya se están organizando en otros países. Entonces es una invasión del tercer mundo hacia Europa, que pues necesariamente va a tener consecuencias, ¿no? Porque es una cantidad muy grande de gente pues, ¿qué haces con ella, no? ¿Qué la pones a hacer? Una cultura completamente diferente. Y al final, bueno, pues decide echarles al ejército, pero pues el ejército no le hace caso, ¿no? O sea, deserta todo el ejército, nada más se quedan 12 personas al final ahí, en una, este, en una finca. Y bueno, pues no voy a contar todo el final, pero por eso la importancia que le dan acá regresando a su misión. em, al ejército, ¿no? ¿Qué va a hacer el ejército? ¿A quién va a apoyar, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el ejército es el león que da el zarpazo, ¿no? Pero la estrategia de los musulmanes es mucho más insidiosa, mucho menos violenta que la que plantea este bloque identitario. Es mucho más política y yo diría que mucho más eficaz. Eh, Resulta, y esta es una vuelta de tuerca genial de la novela, en la primera vuelta de las elecciones gana el Partido Nacional por muy poco. Para la segunda vuelta, ¿se acuerdan que cómo estaban los porcentajes? Tenía 34% el Partido Nacional, los socialistas tenían 23% y la Hermandad Musulmana 21%. Bueno, pues se alían el Partido Musulmán con el Partido Socialista. Y entonces ganan las elecciones y queda de presidente el candidato de los musulmanes y como vicepresidente el de los socialistas. Entonces hacen unas negociaciones ahí, y bueno, pues a los musulmanes no les interesa la cuestión financiera, eso le dejan toda la cuestión de finanzas y muchos ministerios se los dejan a los socialistas y dicen, bueno, a nosotros déjanos nada más la población y la educación, porque esa es su estrategia de cómo van a terminar adueñándose de Europa. Um, y así es como ocurre. De esto nos enteramos en una conversación que tiene François ya después de las elecciones. Una conversación que tiene él con el esposo de la Deluz, de la Marie-Françoise Deluz, que es Alain Tanu, Alain Tanu, que es como un
agente del servicio secreto francés, una cosa así, como espía, ¿no? Que estaba como muy enterado de todo este tipo de cosas. Y entonces él es el que le plantea cuál es la estrategia. En realidad o sea, lo que quieren es apoderarse de la educación, ¿no? Este, van a quitarle presupuesto a la educación pública para poner escuelas particulares musulmanas, porque bueno, pues ellos creen que todos los niños deben, o sea, un derecho que deben tener todos los niños es tener una educación musulmana desde niños. Entonces, si la educación del Estado no funciona, pues si te interesa la educación de tus hijos, pues los vas a tener que meter a una escuela musulmana donde sí les van a enseñar, ¿no? Por lo menos a los varones, ¿no? A las niñas, pues no tanto porque ellas van a estudiar nada más hasta secundaria, ahí ya, o primaria creo, y ya ahí ya tienen terminada su educación y después pueden seguir, estudiando, pero solo ciertas carreras, ¿no? Solo ciertas formaciones profesionales van a estar permitidas a las mujeres. Em, y también se van a permitir escuelas de privadas que no sean islámicas. Eh, pero bueno, pues la verdad es que pues todo el dinero que está metiendo las petromonarquías pues se va a dedicar a educar pues a la población y pues bueno, transmitir los valores musulmanes y pues ya está. Y bueno, pues sí, ciertamente todo esto no parece descabellado si tenemos en cuenta diferentes cosas. Eh, tengo aquí este libro, Enemigo del Desastre. El autor es Renaud Camus. Él es el autor de la teoría del gran reemplazo. Pues es una teoría que pues básicamente dice que aquí hay un plan para, bueno, no tanto un plan, ahorita vemos eso, pero que hay como una intención de reemplazar a la población blanca de Europa por población del tercer mundo, ¿no? Entonces, él cita a un presidente de Egipto, Henry, no, Houry Boumediene, que en 1970 dice lo siguiente: un día, millones de hombres dejarán el hemisferio sur para ir al hemisferio norte y no irán allá como amigos, irán para conquistarlo y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Serán los vientres de nuestras mujeres lo que nos dará la victoria. Presidente de Argelia, perdón, no de Egipto, presidente de Argelia, Houry Boumediene, en 1970, en un discurso en las Naciones Unidas. No, el 10 de abril de 1974, en, en Nueva York, fíjense, un año antes de el libro del desembarco de Jean Raspail, el que citaba hace un momento de esta flota entonces, bueno, pues eso tiene que 70 55 años, ¿no? Sí, tiene entonces, bueno, pues no es nada nuevo y de hecho hay un plan tal cual. Bueno, decía hace un momento que no es un plan, ¿no? Porque si ustedes buscan a Renaud Camus en, y la teoría del gran reemplazo, si lo buscan en Wikipedia, viene ahí como una teoría de la conspiración. Pero bueno, pues si te pones a considerar estas palabras del presidente de Argelia, eh, y si consideras que también Wikipedia está bastante dominada por gente de ideología progresista, entonces, pues no es ninguna conspiración. Y de hecho, Camus lo dice aquí mismo, le dicen, bueno, y seguramente eso lo escribió antes de Wikipedia,
pero ya desde entonces se planteaba como que era una conspiración, pero él dice, no, es que no es una conspiración. Y ocurre más o menos como se plantea en el desembarco. Que no es que se hayan juntado y hayan dicho, sí, vamos a reemplazarlos y que se acaben la población blanca y vamos a traer población del tercer mundo porque es más fácil de dominar, como algunos discursos de la derecha que utilizan esto como, pues que sí lo plantean tal cual como una conspiración de los judíos, por supuesto, ¿no? Este, uh, no es tanto así, sino es más bien una ideología, es una cuestión ideológica que la transmiten los medios, lo repiten en las universidades, se habla aquí y allá es una empatía suicida, ¿no? Adelantando el tema de psicología evolutiva, que lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero es esto, básicamente. No es que se estén juntando para reemplazar a la población de Europa tal cual, sino que es la ideología, lo que está en la ideología progresista va a tener ese resultado. Porque, eh, porque bueno, pues los musulmanes no son tontos, ¿no? Y se dan cuenta perfectamente de que hay una brecha así enorme para que entren y hagan lo que quieren. El Islam es pues yo no sé si sea, pues sí es una religión, pero también es una ideología de conquista, ¿no? Mahoma era un guerrero, ¿no? Pues era un bandido, ¿no? Y era un cuate em, pues que utilizaba el discurso religioso para convencer, pero a él lo que le interesaba era dominar, ¿no? Y bueno, pues los musulmanes han sido tan imperialistas como los ingleses, ¿no? O como cualquier otro, ¿no? Y bueno, pues no nos vamos a poner a decir quién ha sido más salvaje que quién ha tenido más esclavos que quién. La verdad es que es simplemente una ideología imperialista, ¿no? Y, eh, em, pues bueno, pues ahí están las pruebas y hay planes. Hay un documento que tengo aquí de las Naciones Unidas. Em, Dice English only. Normalmente las Naciones Unidas traducen todos sus documentos. Este por alguna razón no está traducido. Es de la División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas. El documento se llama Replacement Migration. Is it a solution to declining and aging populations? O sea, migración de reemplazo. Es una solución para el declive y el envejecimiento de las poblaciones. Entonces, pues, ¿cuál teoría de la conspiración? Hay, em, pues hay planes explícitos y públicos de las Naciones Unidas en los que la inmigración se plantea una, como una solución a un problema demográfico que viene enfrentando Europa desde hace décadas, que es la disminución en sus índices de natalidad. ¿Esto qué quiere decir? Para que una población mantenga una cantidad estable en el tiempo, cada mujer debe tener en promedio 2.1 hijos. Si tienen menos de esa cantidad de hijos las mujeres, por simple aritmética, después de cierta cantidad de tiempo, la población va a empezar a disminuir de número. Va a empezar a envejecer la población que está, pero no va a haber nuevos jóvenes, nuevos niños que nazcan para reemplazar a esa población que va envejeciendo y eventualmente muriendo. Y bueno, entre menor sea ese número, menor es, más rápido viene esa disminución de la población joven, que es la que mantiene la actividad económica en un país, ¿no? Entonces, um, actualmente en Europa hay lugares, hay partes de Italia, en los países nórdicos, Francia. Bueno, los índices de natalidad están en 1.3.
1.5, incluso en la Ciudad de México me parece que es 1.6 la última vez que vi la cifra. Entonces en todo el mundo occidental está disminuyendo, el índice de natalidad es más bajo que el necesario para reemplazar la población. Entonces, bueno, pues algunas personas en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, perdón, eh, dijeron, bueno, pues entonces vamos a traer gente de países del sur global que sí tienen una tasa de natalidad más alta. En África, en los países musulmanes, la tasa de natalidad es mucho más alta que 2.1, ¿no? Estamos hablando de 3, eh, em, eh, 4, entonces las mujeres tienen muchos hijos. Entonces, esta es la configuración actual de las cosas y ese es uno de los planes que hay. Y esto viene mucho más atrás que el discurso de Henri Boumediene, presidente de Argelia, que comentábamos más atrás en el podcast, de 1974 ante las Naciones Unidas, en el que decía bueno, que en algún momento en el futuro la gente de su país y de otros países de por allá iba a ir hacia el hemisferio norte e iban a ir en plan de conquista y iban a ir conquistar no con armas, sino con los vientres de sus mujeres, ¿no? Que es lo que les iba a dar la victoria. Viene mucho más atrás que esto, repito. En la novela del Gran Gatsby, uno de los personajes al principio en uno de las primeras partes, no me acuerdo exactamente qué personaje y en qué momento lo dice, pero habla justamente de un plan para reemplazar a la población blanca con población de color. Y esta es una novela de 1930. Yo pienso que ese personaje, bueno, que Scott Fitzgerald puso en boca de este personaje, esto refiriéndose a la obra de un autor que vamos a ver con más detalle en la siguiente parte del podcast, que tenía justamente este plan, ¿no? de hacer un reemplazo de la población de Europa por población del tercer mundo. Entonces es una cosa que viene desde muy atrás. Bien, y bueno, con esto llegamos al final de la primera parte de este podcast, en el que la intención era plantear la situación bueno, describir la situación que plantea Welbeck en la novela Sumisión. Plantea toda la situación política y cómo describe todas las situaciones. Hablamos del personaje principal de su novela, de cómo es su vida y cómo se caracteriza por cierto vacío existencial. Después hablamos de la situación política que describe ahí en la novela. Ya perdí mis notas, pero bueno. La situación política en la que el Islam está ganando mucha influencia a través del dinero de las petromonarquías, y políticamente llega a convertirse pues un musulmán en el presidente de Francia, lo cual pues es una situación sorprendente, pero que se ve como se van viendo las cosas por allá, se va viendo pues cada vez menos como alguna ficción y como algo que puede llegar a ocurrir en algún momento. No está descabellado, como comentaba, hay partidos musulmanes ya en diferentes países de Europa, y lo cierto y lo que sí hay muchísimos videos y es la actitud general de muchos musulmanes, eh, que bueno, ellos dicen abiertamente que su intención es la de Boumediene, que es conquistar Europa. Eh, y el Islam como religión y como ideología, abiertamente su plan es que todo el mundo sea musulmán. Algo así como lo fue el cristianismo hace 500 años, vaya, ¿no? Pero ellos siguen con este plan de que, pues bueno, a los infieles hay que matarlos,
se tienen que convertir y hay que matarlos, ¿no? Obviamente no todos los musulmanes son iguales, pero pero hay unos que sí, ¿no? Y son los que hacen los ataques terroristas. Eh, y más allá, nuevamente, no, porque esto no tiene tanto que ver con la violencia, sino con planes más sutiles, ¿no? Que vienen desde la política y desde la población. Y ahora bien, esto es entonces un poco de lo que se habló en este podcast. Y en el segundo, ahora sí vamos a entrar a analizar todo esto desde la psicología evolutiva. Vamos a comenzar definiendo qué es la psicología evolutiva, vamos a hablar sobre por qué hay una diferencia de opinión entre la gente progresista y la gente conservadora acá en Occidente. Y pues vamos a hablar de cómo la psicología evolutiva ve cómo se puede interpretar desde ahí estos mecanismos o esta configuración demográfica y de las cosas. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio.